Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No son muy buenas las noches, ya saben que continúan las paralizaciones en la minera Las Bambas. Desde China se mandó una orden de que todo queda finalmente congelado hasta que desalojen lo invadido. Lo mismo en Cuajone, no hay visos de solución, se les ha cortado el suministro de agua y los trabajadores mineros piden al Ejecutivo volver a trabajar. En Cusco, las paralizaciones han afectado severamente a los turistas que estaban dentro de la ciudad. Han circulado en redes sociales inclusive algunos testimonios de extranjeros agredidos por los huelguistas. Y las cosas no andan muy bien. Estos son algunos de los temas que tenemos entrampados y que nos están ocasionando severos daños sociales y económicos sin visos de solución. Entre otros anuncios de impacto del día de hoy, tenemos el del ministro de Educación. Ha dicho que la presencialidad va a estar condicionada al nivel de vacunación de la población escolar. Si un colegio alcanza el 80% de niños vacunados, tendrá la presencialidad de lunes a viernes. Y si los maestros tienen las 3 dosis, también procederán a la presencialidad. Entre otras cosas, pero quizás lo más impactante es que se esperaba una presencialidad sin condicionamientos, pero está condicionada. Esto lo dijo esta mañana. Como saben, todos los miércoles hay Consejo de Ministros y finalmente de allí iba a salir ya algo específico para publicarse en El Peruano y tenerlo en blanco y negro. Pero los anuncios han preocupado a algunos dirigentes de colectivos como Volvamos a Clases y tenemos ahora como invitada a una investigadora en temas de educación, catedrática de la Universidad Católica, amiga de esta casa, Norma Correa. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gusto estar contigo para discutir sobre estos temas de retorno a clase que son tan importantes para el Perú. ¿Estás al tanto del preanuncio, digamos, hecho por el ministro de Educación porque está condicionado a lo que se acuerde mañana en el Consejo de Ministros? Mira, la verdad que el anuncio del ministro Serna ha sido desconcertante. Existía la expectativa, tanto por parte de los colectivos como de la comunidad de especialistas y diferentes organizaciones que vienen impulsando la recuperación de la presencialidad educativa, que finalmente el Perú elimine las restricciones de aforo. Es importante para los oyentes, las personas que nos acompañan en la multiplataforma de RPP, ¿no? Tomar en cuenta lo siguiente, Mauricio. En estos momentos en el Perú estamos en un retorno a clases desigual. ¿En qué consiste esa desigualdad? Tenemos colegios que están los chicos asistiendo de lunes a viernes en horario completo, que son la minoría, y la gran mayoría que va por turnos, algunas veces por semana, pocas horas. Uno de los temas que restringe que vuelvan las clases, ¿no?, en presencialidad plena, son las restricciones de aforo que solamente se aplican al sector educación. Entonces, la expectativa era que finalmente se levanten esos aforos que ya se han levantado en países vecinos, Colombia, por ejemplo, ¿no? Pero lamentablemente el ministro ha salido con un anuncio que es desconcertante porque está condicionando el levantamiento de aforos a el avance de vacunación, que es algo insólito, algo que además, como ya lo han dicho diferentes voces médicas, no tiene mayor sustento en cuanto a una estrategia de prevención de COVID, toda vez que las escuelas han demostrado ser un lugar seguro y además, por supuesto que es muy importante avanzar en la vacunación, pero la pregunta que yo hago, Mauricio, es ¿por qué los niños y adolescentes y estudiantes tienen que pagar el precio de la ineficiencia que ha tenido el MINSA en los últimos tiempos para gestionar un proceso de vacunación? Porque estas condiciones solamente se le aplican a la educación y no a otras actividades de la sociedad. Le atribuye además al maestro en un futuro, en estas declaraciones, el ministro Serna, la enorme responsabilidad de persuadir a los padres de familia que vacunen a sus hijos. Cuando se le pregunta a través de qué campaña de comunicación se va a trabajar, el miedo, la desinformación o la inexactitud que manejan algunos padres que se han abstenido hasta el momento de vacunar a sus hijos, él dice que los profesores lo van a hacer. Cuando se le pregunta al ministro quién va a atender el deterioro de la salud emocional de la población escolar,
Norma, nosotros abrimos una línea, siempre estamos en contacto con muchas familias. Las autolesiones, la depresión, las consecuencias post-COVID están todos los días en los núcleos familiares del país. El ministro responde que los profesores también lo podrían atender. ¿Está un profesor, a quienes admiramos, respetamos, a los buenos maestros siempre, en capacidad de atender esta campaña de persuasión para que el padre vacune al hijo y atender emocionalmente a quien trae alguna patología visible al aula? Esta es responsabilidad de la autoridad sanitaria. Todo lo que es el proceso de vacunación en el Perú, que hay que decirlo claramente, Mauricio, venía avanzando muy bien. Hasta la gestión del exministro Hernando Ceballos, veíamos que venía avanzando bien la vacunación. Lamentablemente, por decisiones del gobierno, cambios de gestión, la llegada del ministro Condori, su sucesor, que ha implicado un cambio en diferentes unidades y direcciones del MINSA, un desmantelamiento de equipos, es que vemos que hay una serie de problemas de gestión que afectan la vacunación. A mí me parece incorrecto que se esté culpando a la ciudadanía sobre temas que ya son fallas de gestión pública y fallas en provisión de servicio. Se sabía que la vacunación infantil iba a enfrentar dudas, preocupaciones legítimas de los padres de familia. Se ha debido prever una estrategia de comunicación, como tú mismo, Mauricio, lo has pedido, ¿no? Y otros periodistas que están comprometidos con esta causa hace bastante tiempo. Pero el tema crucial acá es que estamos en una emergencia educativa y realmente cuesta entender por qué el gobierno sigue imponiendo barreras y trabas a la educación que no existen en ninguna otra actividad. Un dato valiosísimo para las personas que nos están acompañando es que solo 12 escolares han dado positivo desde el retorno a la presencialidad. El índice de contagios es insignificante en comparación a la cantidad de escolares que ya están asistiendo. Mínimo, en realidad, no hay cómo postergar la ansiada y saludable presencialidad. Norma, un pequeño paréntesis ahora que has nombrado al exministro de Salud Condori, brazo derecho, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, que terminó con una interpelación y por eso tuvo que dejar el cargo. Se acordarán, el ministro célebre del agua arracimada, el ministro que podía diagnosticar de manera sumaria el cáncer de cuello uterino. Él ha sido nombrado en un cargo de confianza dentro del MINSA después de todos estos cuestionamientos del colegio médico y la forma en que salió. Cierro este paréntesis, seguro va a haber oportunidad de analizar este nombramiento. Te saca un ratitito del tema de educación, que es importantísimo que todos tomemos conciencia del desfase que tiene Perú con relación a Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, con relación a la presencialidad. Nosotros tenemos 2 años técnicamente perdidos en comparación a los países de la propia región. Sí, y mira, yo creo, Mauricio, que es importante entender. Hemos luchado mucho desde la sociedad civil, organismos especializados en los derechos del niño, instituciones también comprometidas y también muchos funcionarios públicos comprometidos con esta causa, porque el Perú finalmente abre escuelas. Las escuelas se abrieron en el Perú de manera tardía. Eso hay que tenerlo claro. O sea, esto de abrir las escuelas en marzo del 2022 nos coloca en la cola a nivel mundial. Entonces, además de tener un retorno tardío, con todos los impactos que involucren pérdida de aprendizajes, afectaciones en salud mental, bienestar, ¿no? Que coloca una mochila muy pesada en esta generación de estudiantes, además estamos generando un retorno a clases profundamente desigual, que lo que está haciendo es abrir más las brechas. Esas brechas que existían antes de la pandemia se están abriendo más con esta situación, porque en la práctica se está condenando a millones de estudiantes, tanto de la escuela pública como también aquellos que están en la educación privada, a una educación que no es presencial al 100%. Tenemos testimonios, por ejemplo, de padres de familias con preocupación, que los hijos van al colegio, por ejemplo, 2 veces por semana, 3 horas, 4 horas, y el resto del tiempo reciben audios o archivos por WhatsApp. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que la sociedad peruana acepte esta desigualdad? Los propios... en esta condición, cuando otros están yendo al colegio de lunes a viernes. Perdón, Norma, los propios escolares
de tercero de secundaria que empezaron el confinamiento de manera virtual están conscientes que no han asimilado nada y ahora no tienen el nivel que la universidad requiere. Lamentablemente siempre había un desnivel, inclusive teniendo clases regulares, un desnivel entre lo escolar y lo universitario. Ahora esto se ha acrecentado mucho más. Tu diagnóstico, Norma, ¿era válido tener cierta expectativa que estos 5 años sean de la revolución en educación? Porque quien nos preside es un maestro, conocedor de cómo funciona el magisterio durante la campaña, tan preocupado por la calidad escolar en el país, y tiene un ministro, el señor Serna, que en principio también está calificado para manejar bien el gabinete. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué nos está pasando esto? Si tenemos a un presidente que es profesor y a un ministro que tiene una hoja de vida eficiente. Me parece que en el Consejo de Ministros no se está dando la prioridad que amerita garantizar el retorno a la presencialidad. Primero, estaba la condición epidemiológica. En este momento estamos con indicadores muy favorables. Y como ya lo han dicho diferentes voces médicas, indicadores incluso prepandemia, ¿no? La vacunación ha avanzado, por supuesto toca avanzar en los refuerzos y avanzar en la vacunación infantil, pero eso es un programa de vacunación, una estrategia sanitaria que tiene que seguir su curso. No tiene por qué condicionar el acceso a un servicio público. Es profundamente injusto lo que está, si se concretan estas declaraciones, Mauricio, se está legitimando una injusticia con una decisión de política pública. Porque en la práctica entonces están básicamente diciendo que por buena parte de este año escolar va a haber una cantidad importante de la población estudiantil que va a tener una educación muy restringida y muy limitada. La razón no es sanitaria. Entonces, ¿cuál es la razón? Pienso que las razones tienen que ver con la gestión y pienso también que hay razones políticas. Esto requiere un liderazgo muy claro, ¿no? Y desde la cabeza, una decisión de volver al 100% de la presidencialidad, por supuesto, va a implicar que hayan directivas laborales muy claras. O sea, el propio Estado peruano va a tener que actualizar su propia forma de entender el teletrabajo en este contexto, porque se está generando una afectación a la entrega de un servicio. Pero además, todos sabemos que existen, ¿no?, problemas de infraestructura, colegios que no tienen los servicios adecuados, pero eso digamos, ese tema ya está identificado hace bastante tiempo y no era ninguna novedad. Entonces la pregunta es, ¿qué se está haciendo concretamente para atender esos casos, dar todas las condiciones necesarias? Pero ya es momento que seamos conscientes de que esta situación de retorno a clases debe sincerarse. O sea, se pueden haber abierto las puertas de las escuelas, pero esa es la primera parte de la tarea. Ahora hay que garantizar horas lectivas de calidad, hay que recuperar aprendizajes, ¿no? Y como sociedad tenemos que entender que tenemos una deuda enorme con esta generación de niños, adolescentes y jóvenes. Y esa deuda la vamos a pagar como país, en competitividad, en salud mental, en productividad, en aprendizajes. Lo vamos a ver, ya se están viendo los efectos de esta situación. Entre otros anuncios, el ministro de Educación, el señor Serna, dijo que era probable que los sábados se convoque a una presencialidad para recuperar el tiempo perdido que has descrito con precisión y que probablemente el año escolar se tenga que prolongar al 2023, enero y febrero del 2023, con afán de nivelación. Si esto se concretase, tenemos capital humano calificado para apoyar a un maestro que ya tiene una carga bien grande de lunes a viernes y no sé cuál es la salida, si una remuneración económica al que ya existe o contratar adicional, pero ¿cómo se viabilizaría o si tenemos nosotros las posibilidades de viabilizar presencialidad los sábados? Uno lo puede decir, pero aterrizándolo a la logística, a la práctica, a la economía, a todo, ¿funcionaría? Bueno, mira, lo que queda claro que el Perú tiene una agenda enorme vinculada a la remediación de aprendizajes, tanto a nivel de la educación básica y también incluye aquí la educación superior, porque recordemos que con esta situación de educación remota prolongada, tenemos en este momento estudiantes de universidades y institutos que para fines prácticos están haciendo la mitad de la carrera por Zoom o por Google Meet. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, pienso que todos los esfuerzos
presupuestales, de gestión, administrativos, que sean necesarios para recuperar aprendizajes, deben recibir la máxima prioridad. La máxima prioridad de la asignación presupuestal. Si eso requiere contratación adicional, pues habrá que hacerse. Pero aquí yo creo que lo importante, Mauricio, es entender que esa agenda de remediación sigue creciendo toda vez que no se resuelve el tema de la presencialidad plena. ¿No? Porque, repito, estamos finalmente profundizando, y eso es algo que mucha gente no sabe. Por ejemplo, mucha gente pensaba que todos los colegios se habían vuelto de lunes a viernes en horario completo, y lamentablemente no es así, ¿no? Y debe visibilizarse esta desigualdad para actuar sobre ella, ¿no? Y bueno, donde haya problemas de infraestructura, atender esos problemas de infraestructura, donde haya problemas o falta de recursos humanos, fortalecer los recursos humanos. Yo pienso que la gran mayoría de docentes, que son los protagonistas, ¿no?, junto con los estudiantes del acto educativo, conocen perfectamente esta problemática. El asunto, un poco de una manera, cuál ha sido el aporte desde parte del colectivo de padres, que hemos estado apoyando el retorno a clases, es que este tema reciba la mayor prioridad. Y realmente es, vamos a decir, te lo voy a decir, digamos, desde el corazón, Mauricio, muy frustrante ver que, por ejemplo, el día de hoy, las redes sociales del MINSA, un ente oficial, saca con una publicidad diciendo: si vas al concierto de Daddy Yankee tienes las 3 dosis, ¿no? Cuando sobre el tema educativo no estamos viendo mayores avances. Estamos en un país donde absolutamente todo se ha reactivado, los conciertos, los estadios, y bueno, ok, digamos, tiene que seguir en curso la reactivación. La pregunta es por qué se sigue dejando la educación al final y aplicándole barreras y protocolos que, además de estar desfasados, no tienen un sustento claro en evidencia. Yo pienso que es ahora momento de poner el foco sobre el MINSA. El MINSA debe explicar a la sociedad cuál es el fundamento de las decisiones que está tomando alrededor de la agenda del retorno a clases, y ser muy transparente y muy honesto en la lógica de las decisiones, y desde la sociedad tenemos que ser vigilantes, porque acá finalmente se está afectando el presente y el futuro del Perú. Ahora, ahí sigue habiendo un vacío, porque hablábamos con varios profesores que intentan persuadir a la minoría de padres en regiones específicas de nuestro país donde no tenemos un buen índice de vacunación en población infantil, y los padres les han dicho que no lo van a hacer desde su convicción, su dogma, o quizás son antivacuna. ¿Por qué el profesor tendría que convencerlos? ¿Con qué argumento? Esa parte no nos quedó clara en la conversación que sostuvimos con el ministro de Educación. Siendo tú una educadora y conociendo también a los profesores, ¿van a poder ellos revertir a un padre que pertenece al movimiento antivacuna, por minoría que sea, de que haga lo contrario? O sea, yo pienso que los docentes ya tienen bastante trabajo, ¿no? Atendiendo, acogiendo a los estudiantes, atendiendo todas estas brechas de aprendizaje. Los docentes en estos momentos están manejando salones con diferentes niveles. Hay niños que han tenido acompañamiento en casa, hay niños que lamentablemente no han tenido esa posibilidad. Entonces, dentro de un aula tienes enormes diferencias. Sobrecargar al docente con tareas que corresponden a la política sanitaria me parece inadecuado. Todo este tema de promover la vacunación, brindar información, corresponde a la autoridad sanitaria, a las campañas sanitarias que el MINSA a lo largo de su historia ha hecho con excelencia. Y que notoriamente con la gestión de Condori hubo una renuncia de viceministro, hubo una renuncia de la licenciada Gabriela Jiménez, que dirigía eficientemente el plan de vacunación, y la lista continúa. Y ese tema, Mauricio, me parece importante, si me permites, sí, porque me parece inadecuado que se continúe de alguna manera trasladando al ciudadano problemas que se explican por fallas de gestión pública. El MINSA, lamentablemente, como tú bien has señalado, ha tenido un proceso de debilitamiento que se ha expresado en una serie de denuncias, de renuncias y cambios que hemos visto en los últimos meses y que han tenido un impacto en los servicios públicos. Sin duda. Entonces, la razón y un poco también la reflexión que nos motiva desde el colectivo Volvamos a Clases es por qué los estudiantes, además de todas las restricciones y que han sido la última prioridad en esta pandemia, porque además van a tener que pagar la factura de las fallas de gestión pública. Recordando además que los niños y adolescentes, y como ya se ha evidenciado a nivel internacional,
no son población de riesgo para COVID. El proceso de apertura de escuelas en Perú y en otros países ha sido seguro. En todo caso, hasta parece un poco, digamos, divorciado de la realidad, ¿no? Que dentro de la escuela se pretendan hacer estas condiciones que no tienen correlato con lo que está pasando fuera de las escuelas, como nos consta a todos cuando salimos a la calle, vamos a un centro comercial o a cualquier espacio público. Muchas gracias, Norma. Nos queda clarísima tu posición, que coincide con la de tantos colectivos vinculados a defender una presencialidad al 100% sin ningún tipo de restricciones. Esperemos que no se vuelva a condicionar este retorno a clases al nivel de aceleración de la vacunación en niños y que finalmente tengamos la educación al nivel por lo menos de los países de la región que nos han sacado una ventaja realmente estrepitosa. Gracias, Norma, nuevamente. Gracias, Mauricio. Y de paso, si me permites brevemente agradecerte, Mauricio, tú has sido una voz activa y valiente en defensa de los derechos de los estudiantes en todo este tiempo. Y bueno, muchas gracias por siempre levantar este tema. Nuestro compromiso, Norma. Muchas gracias a ti. Y despido a Norma Correa y menciono que hay un colegio en Santa Anita, probablemente algunos de ustedes están al tanto, Daniel Alcides Carrión, cuyos 2.500 estudiantes no han podido regresar a la presencialidad, ni siquiera 3 veces por semana ni 2, no van a la presencialidad. Y la razón es realmente dolorosa, es un lío entre Proniet y el contratista que no entregó unos baños a tiempo. Y ahí se han entrampado en demandas de ida y de vuelta y quienes están perjudicados hasta el momento son 2.500 estudiantes en Lima Capital, en el distrito de Santa Anita. Ya está en nuestros estudios un alcalde que genera, sin duda, titulares de todo tipo. Quizás el que dio la vuelta al mundo fue por las manifestaciones eróticas de la cultura mochica a gran escala instaladas en Moche, distrito que él maneja. César Fernández está en los estudios. Hoy día hubo un reconocimiento. Quizás podemos compartir algo de las imágenes de lo que pasó en Palacio de Gobierno a algunos alcaldes del país que asistieron al frontis de Palacio de Gobierno, y cuando le tocó al alcalde Moche recibir su reconocimiento, desairó al presidente, lo desplantó. Este alcalde estará con nosotros conversando en unos instantes.